¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 10. Ahí empezamos hoy. El título del sermón es Israel, un ejemplo para aprender. Y leemos juntos entonces Primera de Corintios capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuenta una antigua historia que había dos famosos evangelistas, uno de ellos era Moody, y se encontraban hablando con un grupo de niños. Dice que Moody sacó de su bolsillo un carretel con un hilo, hilo de coser, ¿está bien? Y les preguntó a los chicos si con ese hilo tan delgado, se lo mostraba, ¿no? Decía, si con este hilo tan delgado él podría sujetar a su compañero, al otro evangelista. Todos los niños respondieron: no, es imposible, con ese hilo tan delgadito no vas a poder sujetarlo. Luego de recibir la respuesta, Moody empezó a sacar el hilo del carretel y con paciencia y tiempo fue dando vueltas alrededor del otro hermano, lo fue atando, girando. Al terminar con todo ese carretel, luego de varios minutos, los niños se sorprendieron. ¿Por qué? Porque el compañero de Moody realmente estaba atado, no se podía mover. No es que estaba fingiendo, intentaba y hacía fuerza para intentar soltarse de ese hilo que parecía tan delgado, pero que no podía. Entonces los niños se sorprenden, ¿no? Y aprovechando el momento, ¿no?, de los niños sorprendidos por lo que estaba pasando, Moody usa eso para mostrarles que el pecado actúa de la misma forma en nuestras vidas. Hasta
lo que parece más insignificante, más pequeño y que podríamos llegar a controlar con facilidad, si le damos lugar, puede llegar a controlarnos y lastimarnos de una manera que no podemos llegar a imaginar. De la misma manera, la idea de hoy pasa porque consideres el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Hoy vamos a ver un poco de eso. Para observar que el pecado te arruina espiritualmente y produce un dolor y la disciplina de Dios que en muchos casos, si actuamos con sabiduría, podemos llegar a evitar. El apóstol, haciendo un resumen de lo que hemos visto anteriormente, ha explicado que los creyentes tienen libertad para hacer aquellas cosas que la palabra de Dios no prohíbe de una u otra manera. De eso era lo que hablamos cuando hablamos de la libertad cristiana, para luego mostrarles que aunque tenemos esa libertad, muchas veces las debemos limitar por amor a los hermanos más débiles. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En capítulo 8. Luego, continuó mostrando su vida como ejemplo, la vida de él, de alguien que tenía derecho de recibir un salario, él tenía ese derecho, pero que no lo hacía, se limitaba en ese derecho, particularmente porque estaba queriendo alcanzar a más personas con el Evangelio, y dicha limitación lo ayudaba en eso. Eso lo vimos en el capítulo 9, si te acuerdas. El texto de hoy avanza con toda esta temática, mostrando que aún la libertad cristiana debe ser utilizada con cuidado para que no nos lleve a pecar contra Dios. Los corintios creían que podían dar uso de esa libertad como ellos querían, ya que como supuestamente, ¿se acuerdan que habíamos visto en su momento? Ellos se consideraban en un nivel más alto espiritual, nada los podía afectar. El apóstol observó aparentemente este pensamiento peligroso en la carta que recibió de ellos. ¿Se acuerdan que en capítulo 7, versículo 1, dijo, de acuerdo a lo que ustedes me escribieron, y ahí él empieza entonces a mandar? Entonces, aparentemente, dentro de esa carta que ellos le mandó y a la cual él responde, uno de los temas era esto. Y luego de argumentar lo anterior, de hablar, ¿se acuerda? Capítulo 8 y capítulo 9, termina el capítulo 9 diciendo de que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así termina con esta idea y prosigue hoy extendiendo ese concepto de él golpear su cuerpo, de ponerlo en servidumbre para no ser eliminado, y ahora lo extiende a los hermanos corintios. Y de una manera clara te va a dar a vos una preciosa enseñanza también. ¿Está bien? Los creyentes deben usar su libertad cristiana con cuidado para que no los lleve a pecar y en consecuencia reciban la disciplina de Dios y la ruina espiritual. Eso es lo que encontramos en nuestro texto. Los creyentes deben usar su libertad cristiana con cuidado para que no los lleve a pecar y en consecuencia reciban la disciplina de Dios y la ruina espiritual. Y el texto nos da 3 principios a considerar, utilizando de una manera sencilla algunas comparaciones con el pueblo de Israel para dejarnos unas enseñanzas muy importantes. Lo primero de los principios que tenemos es que todos los creyentes reciben bendiciones de Dios. Eso lo encontramos del versículo 1 al versículo 4. Leemos de vuelta, si les parece bien. Versículo 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los primeros versículos de nuestro texto de hoy muestran algunas de las bendiciones que el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que dijimos? En el desierto, recibió durante el tiempo que estuvieron allí hasta que entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. En todo ese tiempo, los israelitas vieron la gloria de Dios y su poder, que una y otra y otra y otra vez se manifestaban de diferentes maneras. Y desde el principio se nos recuerda que no ignoremos, fíjense, dice, no lo ignoren, para reflexionar que así como ellos recibieron
hermosas bendiciones, nosotros todos los creyentes, hoy también como el pueblo de Dios, recibimos la bondad de Dios que nos escogió para hacernos suyos. ¿Está bien? Quiere que aquí el texto nos anima a que reflexionemos y no ignoremos, entendiendo que así como ellos todos recibieron las bendiciones de Dios, también hoy todos los creyentes reciben bendiciones de Dios. ¿Está bien? Durante los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, desde que salió de Egipto y hasta que entró en la tierra de Canaán, por ejemplo, dice el texto para comenzar, se nos dice, versículo 1, que todos estuvieron bajo la nube. Todo el tiempo hace referencia al texto del Antiguo Testamento. Si vos te fijas, el texto que cita es Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Para proteger a los israelitas, Dios puso una nube durante el día, de esa manera los protegía del sol, y una columna de fuego de noche, que los protegía del frío y de los peligros. Tanto la nube como la columna de fuego estuvieron con el pueblo durante todos los años en el desierto. La provisión de Dios fue tan fiel para con ellos como lo es hoy para todos nosotros. También se nos dice que todos pasaron el mar. Éxodo capítulo 14, en referencia al momento cuando, gracias al poder de Dios, el Mar Rojo se abrió para que todos los israelitas pudieran pasar en seco, para luego cerrarse y que el ejército de Faraón sea destruido. Y dice la historia que entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Imagínense esta escena. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y concluyentemente dice versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. El cuidado de Dios fue evidente, hermano, en sus vidas, como lo es hoy para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y el Dios que cuidó a los israelitas en el pasado es el Dios que cuida a su pueblo hoy, aquí, en este tiempo. Luego sigue nuestro texto diciendo que fue en Moisés que todos los israelitas fueron bautizados en la nube y en el mar. En este caso, el bautismo no se refiere al acto en sí, sino más bien a lo que ello representa. Hoy justo Isaías nos hablaba de eso en la apertura. El bautismo contempla la idea de identificarse con Cristo. Por medio del bautismo decimos: Cristo es mi Salvador y mi Señor, y voy a seguirlo toda mi vida, me identifico con Él. Él es a quien sigo, Él es a quien sirvo. Como decía hoy Isabel, ¿se acuerdan? Él es mi director, Él es quien me conduce, Él es quien me guía.
Teniendo eso en mente, podemos ahora comprender lo que el texto nos quiere decir. Así como el pueblo de Israel se identificó con el líder que los guiaba, que era Moisés, hoy también nosotros hemos sido bautizados en Cristo, o sea, nos identificamos con Él, como aquel a quien seguimos y que justamente ocupó el lugar de Moisés, siendo prometido aún desde aquella época. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiré. Estaba apuntando a Jesucristo. Él es el profeta que en medio de los israelitas se levantó, y Él escuchamos su voz. Nos habla todos los días y a Él le seguimos. Así como Moisés guió fielmente al pueblo durante su peregrinaje, nosotros sabemos que nuestro Señor nos guía en nuestro caminar hasta el final. Si Moisés con poder guió al pueblo de Dios como un mayordomo fiel a una casa, ¿cuánto más poder, fidelidad y amor tendrá el Hijo que es heredero de todo y que por lo tanto es el dueño de casa? Si Moisés fue el siervo de la casa, nos dice el texto que vamos a leer ahora, Jesucristo es el dueño de casa. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Él era como un mayordomo fiel en una casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él es el dueño de casa, por tanto tiene más poder que Moisés, es más fiel que Moisés y nos ama más que Moisés, porque Él es dueño de todo. Él es dueño de casa, o sea que Él es dueño de esa casa que somos nosotros. Luego, más adelante se nos dice que todos los israelitas comieron el maná del cielo. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Éxodo capítulo 16, versículo 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Nunca falló. Día tras día, ahí estaba el maná. Y dice también más adelante, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron el agua de la roca que los fortaleció para seguir en su camino. Allí nos citan dos textos, Éxodo capítulo 17. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. ¿Se acuerdan de la canción famosa que cantábamos cuando éramos chicos? Cristo es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para nosotros. Dice también Números capítulo 20, versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. De la misma manera hoy nuestro Señor nos ha declarado que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y también Él dijo que nos da de beber del agua. Dice Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Los israelitas le hablan, los fariseos: nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús los mira y les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Y en Juan capítulo 7 dice el Señor Jesús, y en el último gran día de la fiesta Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien coma de ese pan y beba de esa agua no tendrá hambre ni sed nunca más. Así que hemos sido tan bendecidos y aún más bendecidos que el pueblo de Israel. Como una ilustración final para observar la belleza de Jesús, se nos dice que esa roca espiritual los seguía. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El mismo Señor que en definitiva cuidó y sustentó al pueblo de Israel en la antigüedad. Esto es lo que el texto afirma. El mismo Señor estaba cuidando allí a Israel. Es el mismo que hoy guarda y sustenta a su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30, Pablo trae esta revelación para nosotros. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Como quién? Como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué lo hace? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El Señor que cuidó al pueblo de Israel, que sustentó al pueblo de Israel, es el mismo que hoy nos cuida y nos sustenta. ¿Cómo ignorar el cuidado tierno de nuestro Señor? ¿Cómo no prestar atención a su provisión diaria que no nos desampara jamás? ¿Cómo ignorar que ese cuidado y provisión es evidente en cada uno de los cristianos sin excepción? Pero algo más que veremos en lo que prosigue como última pregunta. ¿Cómo actuar con tanta indolencia o indiferencia ante tal muestra de amor y gracia? El siguiente principio que tenemos es: si los creyentes se descuidan y ponen su confianza en sí mismos, van a sufrir. Versículos 5 al 10 dice: pero la mayoría de ellos, aunque todos recibieron las bendiciones, la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Al continuar con esta idea de comparaciones, en este caso la idea es mostrar cómo el pueblo de Israel, despreciando todo el cuidado amoroso de Dios y actuando con orgullo y rebeldía, puso su confianza en sí mismo, desobedeciendo los mandamientos del Señor. Y eso le trajo consecuencias terribles. Aunque todos recibieron las bendiciones de Dios, la gran mayoría de ellos murió en el desierto sin alcanzar la meta final de entrar en la tierra prometida. De la generación adulta del pueblo de 20 años para arriba, solo Josué y Caleb pudieron entrar, y con ellos todos los más jóvenes y niños. Pero el resto caminó por el desierto por 40 años hasta que murieron. Eso nos dice Números capítulo 14, versículos 29 y 30. El Señor les dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Las bendiciones de Dios se acabaron durante ese tiempo? No, se mantuvieron. El maná no cesó, la nube no se fue, la columna de fuego siguió alumbrando durante la noche. Pero pudiendo disfrutar
plenamente de lo que Dios les prometió, sufrieron la ruina y el dolor a causa de su pecado. Los pecados que se nos muestran a continuación fueron los que a ellos les llevaron a recibir el castigo de Dios. Y todas estas cosas son advertencias que también los creyentes debemos considerar. Por un lado, dice nuestro texto, codicia. No codician como ellos. Aunque ellos recibían el maná diario, quisieron otro alimento para saciar su corazón insatisfecho y codiciaron carne como comían en Egipto. Números 11:4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Más adelante en el versículo 5 decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Era algo malo lo que deseaban? No. El problema no estaba en que quisieran comer carne u otro tipo de comida. El pecado era que su corazón seguía pensando que era mejor la vida en Egipto, despreciando el cuidado y la provisión de Dios. La codicia nos enreda en querer buscar satisfacción en cosas que, aunque no son necesariamente malas en sí mismas, nos pueden llevar a que nuestro corazón las desee más que a Dios mismo. O a sentir enojo contra el Señor cuando no las obtenemos. No obtendremos sino dolor y la disciplina de Dios si nos dejamos llevar por la codicia. Seamos conscientes de eso y observemos el ejemplo de cómo le fue a Israel para evitar caer en la trampa de la codicia. El segundo de los pecados que nombra es idolatría. Versículo 7, no sean idólatras como ellos. Otro de los pecados más horribles delante de Dios. El pueblo de Israel se desesperó al ver que Moisés no bajaba del monte y decidió hacerse un becerro al cual la adoraron. Éxodo capítulo 32. Del versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y fíjate cómo sigue el versículo. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Este es el Dios que a ustedes los sacó, estos becerros que hicimos nosotros. ¡Qué locura! La idolatría es un pecado que nos lleva a rendirle adoración a cualquier cosa o persona que no sea Dios. El pueblo recibió la muerte de algunos por causa de este pecado. Lo terrible de este pecado, hermano, es que, como dice Juan Calvino, nuestra naturaleza es un perpetuo taller para fabricar ídolos. Todo el tiempo, hermano, nuestro corazón es propenso a querer rendir la adoración a la creación, ya sea cosas o personas, en lugar del Creador. Y aunque no haya pecado, hermano, en desear cosas, o en darle honor, respeto o atención especial a personas,
muchas veces corremos el riesgo de generar idolatría a algo o a alguien. En el próximo sermón veremos con más detenimiento sobre esto. Justamente luego va a hablar un poco más sobre esto. Pero hoy podemos afirmar, hermanos, que si nos descuidamos, muchas veces podremos idolatrar cosas en nuestra vida que nos lleven a compartir la adoración que solo Dios merece. Y esto traerá aparejado ruina espiritual para tu vida y disciplina de parte de Dios. Debes recordar el ejemplo de Israel y guardar todo el tiempo tu corazón de este pecado tan peligroso. El siguiente de los pecados, versículo 8, no forniquemos como algunos de ellos. El pueblo de Israel se entregó a la lujuria al mezclarse en relaciones sexuales ilícitas con mujeres de pueblos vecinos. Números capítulo 25 en adelante da todos los textos. Nos podemos parar solamente los primeros 3. Dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nuevamente nos encontramos ante otro pecado peligroso. ¿Es pecado el sexo en sí mismo? Ya hemos visto que no. Pero actuando con descuido y en base a tu libertad cristiana, a veces podés llegar a otorgarte ciertas licencias que te llevarán a pecar si no las tratás. Novios que han caído en fornicación aún dentro de las iglesias son la triste consecuencia de no considerar que debemos ser cuidadosos con nuestra libertad cristiana a la hora de mostrar afecto a la otra persona. Creyentes que no fueron cuidadosos en elogios a otros miembros de la iglesia produjeron muchas veces pecados de fornicación o adulterio. Por eso, seamos cuidadosos con nuestra libertad cristiana. ¿Que yo no puedo mandarle un mensaje a una hermana iglesia? Sí. Pero sé cuidadoso. Sé cuidadoso de tu libertad cristiana. Aprende del ejemplo de Israel y no caigas en las garras de este pecado. El siguiente de los pecados que nombra es tentar al Señor. Israel, de una manera pecaminosa, se quejó de Dios porque no le daba más cosas de lo que le estaba dando. Números 21, versículos 5 y 6 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Probar a Dios en ese sentido, hermano, de tentarlo, es el deseo de querer sacar más provecho de tu libertad cristiana, algo que al comienzo puede no ser pecaminoso, pero que por el hecho de que nuestro corazón es engañoso, a la larga puede generarte un deseo pecaminoso de querer obtener más de lo que tenés de una manera que no honra a Dios. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, para que me pueda entender, te puedo dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de Ananías y de Zafira? Allí en Hechos capítulo 5 nos cuentan un poco. Ellos vendieron un terreno que tenían y tenían el derecho de disfrutar de esa plata, de usar esa plata, porque era algo de ellos. Está bien, Dios le había dado ese terreno, como todas las cosas que tenemos, y por lo tanto el dinero que tenían podían usarlo para ellos. Pero ¿cuál fue la tentación? El querer aprovecharse de eso para decir, vamos a quedarnos con una parte, pero vamos a llevar, diciéndole a los apóstoles que te vamos a dar el 100% de la plata. ¿Qué buscaron con eso? ¿Cuál fue la tentación ahí? Querían, por un lado, aprovecharse de la plata, que tenían todo derecho a hacerlo, pero también querían quedar como súper generosos. ¿Ven?
qué tan sutil es. Ellos podían usar su libertad cristiana. Ellos podían haber dicho, te vamos a dar a la mitad, Pedro. Lo podían hacer. Era su libertad cristiana, estaba bien. Pero ¿qué pasó? Aprovechando esa libertad cristiana quisieron quedar aún más de lo que... Y entonces ahí le dice, ¿por qué tentaste al Señor? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y vemos después las consecuencias de eso. ¿Entendés ahora un poco? Sé cuidadoso de no querer poner a prueba a Dios con deseos de querer llevar al límite tu libertad cristiana. Sé cuidadoso. El último de los pecados que murmura, que dicen aquí es, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron. El último pecado que se nos menciona es una murmuración del pueblo contra Moisés, que trajo el juicio de Dios sobre ellos. Números capítulo 16, versículo 41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos estaban quejando por lo que había pasado con Coré. ¿Se acuerdan? Coré, alguien que quiso rebelarse contra Moisés y contra Aarón, y entonces Moisés lo llama y les habla, y entonces el juicio de Dios cae sobre Coré. Y al otro día, ¿qué hacen el pueblo? ¿Viste lo que pasó? Se imaginan millones de personas ahí, ¿no? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste Moisés lo que hizo? ¡Qué mal que estuvo! ¿Cómo no va a tener misericordia de Coré? ¿Cómo va a hacer eso? Qué poco amor que hay en este campamento, ¿no? Parece que empezaron a murmurar entre los del pueblo. Hablando despacio. Nadie fue a decirle a Moisés de frente. Pero Dios escucha. Y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y la actitud humilde de Moisés, y ellos se postraron sobre su rostro, salieron a defender a ese pueblo que había murmurado contra ellos. Y le dice, no, Señor, tened misericordia, no los destruya. Seamos cuidadosos de las quejas infundadas o el de querer añadir cosas a lo que otros hacen, como el famoso teléfono descompuesto. Porque aunque a nosotros no nos parezca nada, a Dios le desagrada completamente. No uses tu libertad cristiana para hablar de una manera que no honra a Dios, ya que podrías sufrir la disciplina divina. Tené cuidado. Y no se trata de que te cuide solamente el pastor, y de cualquiera de tus hermanos. Tené cuidado de no murmurar. Y si tenés una duda, andá y pregúntale. ¿Está bien? Seamos cuidadosos, porque tal vez pensamos, nadie se va a enterar, tampoco es nada grave, pero a Dios le desagrada completamente eso. Porque cuando está hablando de alguien, de un hermano, estás hablando de la iglesia, de su iglesia. Te estás metiendo con su novia. Así que tengamos cuidado, aclaremos las cosas. Ante tal panorama doloroso, pareciera que todo está perdido. Nos vemos ante todo esto, ¿no? Decir, wow, vamos a casa, cerremos todo, estamos en el horno, ¿no? Pero vemos a continuación aún un ejemplo tan duro como el de Israel. Aún en ese ejemplo encontramos esperanza. El tercero de los principios, para terminar, es que si los creyentes ponen su confianza en Dios, pueden salir airosos de la prueba. Versículo 11 al 13 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Luego de observar el ejemplo de Israel, se nos muestra con claridad la intención de la exhortación. ¿Cuál era la exhortación?
¿Cuál era la intención que buscaba el propósito? Que todo esto nos sirva de amonestación para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Y que a los siglos concluyentes antes de la venida del Señor, eso quiere decir el fin de los tiempos. Que somos justamente la iglesia, luego la venida del Señor es la que se está preparando para la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Una amonestación alerta a un jugador de fútbol. ¿Y qué le dice? Ya no puedo seguir jugando de la misma manera, porque si no voy a ser juzgado con mayor severidad. A la segunda amonestación, expulsión. O sea que la conclusión es simple. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, atendé, presta atención a la amonestación. No siga de la misma manera. Como ya hemos venido observando, no se está hablando de la pérdida total de nuestra salvación, sino del peligro de la autoconfianza en vos mismo y en tu libertad cristiana. Eso es el peligro, de hacer muchas cosas, de no privarte de nada y de esa manera terminar atrapado de cosas que te lleven al pecado y por consecuencia a la disciplina de Dios. De eso es que tenés que mirar de no caer. De eso tenés que recibir esta amonestación en esta tarde, hermano. Si pensás que estás firme y que podés hacer lo que quieras con tu libertad cristiana, mirá de no caer. Y es por ese motivo, en definitiva, según lo que vimos anteriormente, que el apóstol anteriormente dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. ¿Por qué? Porque él consideraba esto. Aquel que piensa estar firme, mira que no caiga. Y yo no quiero caer. Yo no quiero golpearme. Yo no voy a confiar en mi libertad cristiana. Yo voy a tener cuidado de cómo la uso. Porque puedo caerme, me puedo confiar en ella y hacer un montón de cosas y terminar involucrado, como ese hilo delgado que te va atando. Pero ante tal panorama desolador, pareciera que está todo complicado, el texto prosigue dándonos confianza y ánimo. ¿Qué dice? No han recibido ninguna tentación que no sea común entre las demás personas. No es nada sobrenatural, es algo natural, común a los demás. O sea, aunque en particular te pasen cosas específicas en tu vida, no son situaciones que otros creyentes ya no hayan vivido antes o que estén padeciendo al igual que vos. De hecho, cuando te pones a verse con tu hermano, vos que pensabas que eras el que más la estabas pasando mal, de repente un día te encontrás que alguien que la está pasando peor que vos. Cristo mismo padeció tentaciones semejantes a las nuestras, pero sin pecar. Y es por eso que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentaciones, pruebas comunes a los demás. Y dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pero en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De que sean comunes entre las personas te da ánimo, ¿para qué? Para que confesemos nuestras ofensas uno a otro. Porque el otro está viviendo cosas parecidas a las tuyas. Y de sobrellevar las cargas unos a los otros, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Por qué? Porque así como el otro tiene cargas, vos también son parecidas. Estamos todos en el mismo barco. Además de eso, dice nuestro texto, y continúa dándonos la certeza de que fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Nadie puede decir que la tentación lo arrolló o que Satanás tiene la culpa de rendirte ante la tentación.
Ninguna tentación es por sí misma sola más fuerte que nuestros recursos espirituales. La realidad de todo, hermano, es que pecamos porque lo hacemos por nuestra propia voluntad. Satanás, esta tentación, tomó, le eche la culpa a otro. Y nuevamente encontraremos en Israel el ejemplo. Ya vimos anteriormente, ¿qué cosa dijimos? Aunque toda una generación pereció en el desierto, Josué y Caleb sí entraron en Canaán. O sea, no es que no pudieron ninguno, fueron todos un desastre. Era posible, 2 entraron. ¿Cuál fue la diferencia con ellos 2? Que ellos confiaron en Dios. En su reporte dijeron, sí, hay un montón de una tierra muy difícil, pero tranquilos, lo vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque eran grandes guerreros. ¿Por qué? Claro, porque ahora viste que Josué lo mete a 1,90 m, entonces claro, va a entrar seguro, ¿no? Así como lo mete la novela. No era porque sea tan grosso como lo muestra la novela, es porque él confiaba en Dios. Es porque él estaba confiando en Dios. Es porque él sabía de que Dios era poderoso. Y porque él les había prometido de que esa tierra que fluye leche y miel iba a ser de ellos. Entonces no podía fallar la promesa de Dios. Esa fue la diferencia. Nuestro Señor nunca te mandará una prueba que no puedas soportar. Si vemos en el relato de Juan capítulo 18, versículo 4 al 9, tenemos una demostración de esto. Fíjate, van a apresarlo al Señor y a sus seguidores, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a sus discípulos y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, dice. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscad a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Notamos que Él guarda de los suyos, sabiendo que todavía no estaban preparados para soportar la prueba de pasar por el arresto que Jesucristo sufrió, y mucho menos todavía de dar su vida por Él. Ellos todavía no estaban listos para eso. Estaban bastante tiernitos todavía. No podían, y entonces el Señor dice, llévenme a mí. A mí me buscaban, a ellos déjenlos. Luego, a su tiempo, cuando ya estuvieron listos, muchos años después, padecieron la persecución y el martirio. Ahí ya estaban preparados para soportar. No es que no iban a sufrir, no es que no iban a morir, pero todavía no era el tiempo. Y el Señor lo sabía, y Él no le dio una prueba mayor a la que podían soportar. El texto nos confirma que junto con la tentación, dice nuestro texto, mandará la salida para salir airosos, para salir bien. A veces sé que nos resulta difícil entender la diferencia entre tentación y prueba, ¿no? Porque acá parece que tentación y prueba. La realidad es que la Biblia lo usa al término en sí indistintamente, tanto de una manera positiva como una prueba que Dios nos da, por ejemplo en Santiago capítulo 1 versículo 2. Fíjate que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. O sea, siéntanse bien por padecer pruebas. Pero también lo usa de una manera negativa, como algo que surge de nuestra propia concupiscencia. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, la misma palabra que usa para prueba, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es la misma palabra que para prueba, acá usada para tentación, pero en un contexto negativo. De acuerdo al contexto entendemos si es una manera positiva, una manera negativa. Y no hay nada contradictorio con esto. La explicación es sencilla.
una prueba enviada por Dios para tratar con nuestro corazón, se puede convertir en tentación si dejamos que nuestra carne tome control de la situación y dé lugar a Satanás para que la use en nuestra contra. ¿Ven? Esa es la diferencia. Algo que Dios puede usar como una prueba para nuestro bien puede transformarse en una tentación si dejamos que nuestra carne la lleve para mal. ¿Me entienden? Por eso Santiago capítulo 1 versículo dice, somos llamados bienaventurados cuando soportamos la tentación. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Satanás tentó a Job para hacerlo caer. Él quería tentarlo, pero el propósito de Dios con esa prueba era tratar con el corazón de él. ¿Ven la diferencia? Una prueba en nuestro camino nunca es mala en sí misma, sino que el resultado es lo que dicta cómo estás y las consecuencias que recibirás. Ya sea que te lleve a lo bueno o a lo malo, a crecimiento espiritual o a decadencia espiritual, todo depende completamente de tu respuesta a eso. Si actúas en obediencia, fue una prueba. Si te dejaste llevar por lo que tu corazón engañoso te llevó a mal, a pecar, entonces se convirtió en una tentación. ¿Ves la diferencia de las dos caras? Te agarran ganas de mentir, no mentís. ¿Qué fue eso? Una prueba de Dios, la cual saliste bien. Apareció una tentación a mentir, mentiste. ¿Quién fue responsable? Vos mismo. Porque de tu propia concupiscencia, en vez de salir airoso, caíste. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Por eso, al orar de que Dios no nos meta en tentación, ¿se acuerdan la oración del Padre Nuestro? Sino que nos libre del mal, o la mejor interpretación de eso sería del maligno. Lo que estamos haciendo es rogarle a Dios que Dios nos detenga antes de que Satanás pueda transformar la prueba en tentación. Eso es la idea ahí. Dios, deténme antes de que esa prueba sea utilizado por Satanás para una tentación y que caiga. En conclusión, para poder salir airoso, victorioso de la prueba, es necesario dejar de confiar en vos mismo, en tus capacidades naturales y resistir en el poder del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, no es por algún tipo de experiencia emotiva, no por que alguien te ore y entonces ahora sí soy re victorioso, ¿no? O porque cante esa canción del victorioso vive en mí, no, sino es actuando en dependencia de Dios, orando, confiando y enfocándonos en Cristo. Esa es la clave. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 38, orando para no entrar en tentación. Velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No le den lugar a la carne. No le den lugar a su concupiscencia. No se confíen. Oren y velen para no entrar en esa tentación. Confiar nos habla de que confiar en que Dios ha permitido la prueba para nuestro provecho nos llevará entonces a soportarla con gozo, como hemos visto ya en Romanos 8:28. Soportarla con gozo sabiendo que Dios lo está usando para nuestro bien. Y por último, poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 4 dice, puesto los ojos en quién, en nosotros mismos, en confiar en nuestra libertad, no, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún
no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No es ninguna lucha que no sea común en otros. Pero ¿cómo hacemos para no desmayar? Tenemos que poner la mirada en aquel que sufrió el oprobio, en nuestro Señor Jesús. Cristo soportó mucho más de lo que nosotros jamás vayamos a soportar. Él entiende tus pruebas y es capaz de hacerte pasar victoriosamente a través de ellas. En el libro El progreso del peregrino, no sé si alguno no lo ha leído, te animo a que lo veas. Dos de los personajes principales, Cristiano y Esperanza, se quedaron dormidos en un campo que pertenecía al gigante Desesperanza. El gigante los encuentra y los lleva al castillo de las dudas, donde los mete en un calabozo oscuro y repugnante, sin comida ni agua. Por consejo de su esposa, el gigante lo primero que hace es golpearlos sin misericordia y luego les sugiere que se dejen morir. Cuando el gigante se marchó, los compañeros Cristiano y Esperanza hablaron acerca de lo que les convenía hacer. Y es ahí cuando Cristiano recordó la llave que tenía en su bolsillo. Tengo una llave en mi seno, decía Cristiano, llamada promesa. Estoy convencido de que pueda abrir las puertas del castillo de las dudas. Ciertamente abrió todas las puertas del castillo e incluso la puerta principal de entrada. Entonces salieron y volvieron de nuevo al camino real. Hermano querido, tal vez las pruebas parecen duras de llevar. La respuesta no está en confiar en vos mismo, sino en mirar a Cristo, sabiendo que Él es poderoso para salvarte. Y si tal vez hay alguien que se siente identificado con alguno de los pecados que mencioné y no ve que puede salir de eso, te animo a que puedas venir a Cristo, creyendo de que Él murió en la cruz para darte la única salida para la condenación. Ven a Él arrepentido por todo lo que has hecho en tu vida, que Él tiene el poder para limpiarte de tus pecados y darte la vida eterna. Oramos. Bendito Señor, te doy